Buenas tardes, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora. Vamos a comenzar con la enseñanza del día de hoy, ¿verdad? Recordándoles que estamos hablando del segmento de los eslabones escondidos de la Biblia. Y también con el tema de la geografía de la Biblia. Ya hablamos acerca del pueblo de Israel, ahora vamos a empezar a hablar de las naciones circunvecinas al pueblo de Israel, todas aquellas naciones que estuvieron alrededor de ello, ¿verdad? También les recuerdo que estamos en la cuenta de Facebook y en la cuenta de YouTube para que nos canalicen por esa plataforma, ¿verdad? Hagan virales estos mensajes, ¿verdad? Y se los lleven a más gente. Le doy la bienvenida a aquellos que se han inscrito y pues que Dios les bendiga. Esperamos seguir mucho tiempo y también que nos promocionen, ¿verdad? Por así como no sé cómo se dieron cuenta de estas enseñanzas, pero tenemos un propósito, ¿verdad? Con algunos hermanos, con todos ustedes, más bien dicho, que de llegar a 500,000 inscritos, ¿verdad? Ya tenemos 388,000, estamos a punto de llegar a 400,000, pero por la gracia de Dios y su bendita misericordia y por el apoyo de todos ustedes podremos llegar, juntos podremos llegar. Yo solo, imposible, pero porque necesitamos del apoyo de todos ustedes, ¿verdad? Ahora bien, también les recuerdo que por las mañanas estamos hablando del Génesis, el Génesis de Enoc, ¿verdad? Maravilloso libro y está dándonos grandes enseñanzas, bonitas enseñanzas, ¿verdad? Entonces, nos metemos pues al tema al mensaje de hoy. Dijimos que íbamos a entrar a un capítulo 6, dice la conquista de Canaán y sus resultados. Y dice, cuando Moisés dirigió a los israelitas de Egipto a Canaán, por instrucciones de Jehová, cabe mencionar que no fueron por el camino tradicional de ese tiempo, que es una parte estrecha del cruce por el Mar Rojo para salir por la Arabia Petrea, que tenía tan solo un codo de profundidad, o sea 45 centímetros, y que desde la Arabia Petrea hasta Cades Barnea, o sea la entrada a la tierra de Canaán por el lado del norte, se hacía, amados hermanos, un tiempo de 11 días en una caravana de camellos que andaban al paso de un hombre. Eso nos revela el libro de Deuteronomio capítulo 1, 2 y 3. O sea, si Dios hubiera utilizado el camino tradicional, el pueblo de Israel llega a Canaán en 11 días, ¿sí? Pero Dios tenía otros propósitos para el pueblo, como tiene propósitos para todos y cada uno de nosotros. Solamente que a veces nosotros nos desesperamos, ¿verdad? Porque la espera pues sí realmente desespera, pero cuando viene de parte de Dios es para prepararnos, ¿sí? Sin embargo, en lugar de tomar ese camino por instrucciones de Jehová, Moisés los llevó más hacia el sur, hacia Pi-Hahirot, entre Migdol y el Mar Rojo, como nos lo revela Éxodo capítulo 14, versículo 1 y 2. Al cruzar por este lugar, el Mar Rojo era mucho más ancho y sobre todo más profundo, por encontrarse cerca de su extremo septentrional, y su salida del otro lado del mar era por el Shur, cerca de un lugar llamado Mara, tal como nos lo revela Éxodo capítulo 15, versículos 22 y 23. Cabe hacer mención también, amados hermanos, que si Moisés hubiera llevado a los israelitas por el camino tradicional, hubieran pasado por una parte donde el mar es más estrecho y de muy bajo nivel de agua, condición adecuada para que hubieran pasado a pie, aunque con muchas dificultades, pues no olvidemos que traían carretas tiradas por animales, además ganados, ancianos, niños, mujeres embarazadas y muchas pertenencias más. Y después de cruzar el mar y salir por la Arabia Petrea, el camino rumbo a la tierra prometida sería de tan solo 11 días. Sin embargo, Dios tenía que manifestarles su real poder a todo el pueblo, porque ellos
Ponga mucha atención a esto que se va a narrar aquí. Porque ellos solo escucharon comentarios de lo que Dios había hecho en Egipto, porque ellos realmente vivían en Sucot, que estaba a 200 kilómetros de distancia. O sea, Sucot, donde estaba la gran mayoría del pueblo de Israel, ¿sí?, estaba a 200 kilómetros. Entonces muchos de ellos no se enteraron de todas las maravillas que hizo Dios al pueblo bueno, maravillas podríamos decir, pero todo el castigo que le hizo al pueblo de Egipto. Muchos de ellos no se enteraron, ¿sí? Y ellos no vieron el desastre total de Egipto, y por ello le ordenó a Moisés que no tomaran el camino tradicional, aparentemente fácil, sino que los llevara hacia el sur, donde las condiciones del mar eran por demás adversas, o sea, imposibles, si se debía cruzar por allí al otro lado del mar, y así, de una vez por todas, alejarse de la esclavitud de los egipcios. Después que Dios les mostró su poder abriendo el mar Rojo para que pudieran cruzar en seco por él, no por un camino tradicional ni aparentemente fácil, ellos pasaron caminando sin ningún esfuerzo, porque tenemos un Dios que hace las cosas completamente bien hechas para sus hijos. Aleluya, amén. O sea que si hubieran pasado por el camino tradicional, el mar llegaba en ese tiempo a 40 centímetros de profundidad. Hubieran pasado, pero con muchas dificultades. Sin embargo, Dios quería que ellos pasaran caminando, porque ese era el propósito del Señor, que ellos pasaran caminando sin ninguna dificultad. ¿Sí? Muy bien. También vieron cómo después de que ellos pasaron el mar en seco, este se cerró y todo el ejército del enemigo opresor fue ahogado en sus profundidades hasta hoy en día como testigos mudos para todas las naciones. Si quieren creer que el pueblo de Israel pasó por el medio del Mar Rojo, pueden ir a inspeccionarlo. Hay muchas formas ahorita en la actualidad, hay mucha tecnología para ir a inspeccionar las profundidades de ese mar. Adelante, vayan, allá los esperan, ¿sí? El pueblo israelita ahora se encontraba en total libertad, pues el enemigo opresor estaba derrotado y ellos sanos y a salvos del otro lado de la orilla del mar, en un lugar llamado Shur, para después partir y llegar a Mara, y después llegar a Elim, y por último al monte Sinaí, al monte grande, al monte de Dios, que dominaba todo el territorio arenoso y extremadamente seco al sur de la península de Arabia. El viaje de Egipto a Canaán fue uno de los más dificultosos que se pueda uno imaginar. Nos lo revela Deuteronomio capítulo 8. En todos los lugares desérticos siempre existe gran escasez de agua y los comestibles difícilmente se consiguen debido a la falta de agricultura. Así que habría sido imposible para Moisés llevar un grupo de aproximadamente 4 millones de personas, sobre todo cruzando por ese desierto árido lleno de peligros y dificultades. En cada paso que daban, si Dios no les hubiera suplido milagrosamente todas sus necesidades diarias, no habrían podido subsistir. Tan solo recordemos que entre ese grupo iban ancianos, jóvenes, niños y adolescentes, y mujeres, algunas de ellas estaban criando y otras todavía aún embarazadas, además de sus ganados y pertenencias personales. No olvidemos que de Egipto salieron con grande riqueza, como nos revela Génesis capítulo 15, versículo 14. Cada día Dios les mandaba el maná fresco en su debida porción. Y ojo, tomen muy en cuenta esto en el nombre del Señor Dios Todopoderoso. Estando ellos en Refidim, el agua que salió de la roca de Horeb les siguió como un río durante todo su viaje hasta llegar cerca del río del Jordán. Ya vimos un tema de eso anteriormente. Vamos a ver si lo podemos retomar más adelantito.
Y al llegar al río del Jordán, este río que lo seguía se secó, tal y como sucedió con el maná que dejó de caer. Porque de la misma manera que ya pidieron comida a Moisés, tampoco pidieron agua durante todo el resto de la travesía. O sea, recordemos que hasta el tercer mes, ¿sí?, de su salida de Egipto fue cuando tuvieron el pleito en Refidim, ¿sí? Y allí es donde Dios le dice a Moisés, háblale a la roca, ¿eh? Pero Moisés, ya infartado de todo lo que traía, el pleito que traía con estos hombres, enfadado, golpeó la roca 2 veces, dice las Sagradas Escrituras, y brotó aguas, muchas aguas, ¿sí? Hay pasajes bíblicos que nos llevan a la conclusión de que el agua que brotó fue tanta que lo seguía como un río, y cuando ellos se paraban, el río se estancaba y se convertía en un lago. Pero cuando volvían otra vez al caminar a la instrucción de Dios, el agua los seguía, porque ya desde ese instante ellos ya no le pidieron agua a Moisés, ¿sí? Entonces el agua los seguía como un río hasta que llegaron a las inmediaciones de Jericó, donde ya estaba el río del Jordán, ¿verdad? Y al llegar al río del Jordán, este río que lo seguía se secó, tal y como sucedió con el maná que dejó de caer. Dice, porque de la misma manera que ya no pidieron comida a Moisés, porque ya había maná, acuérdense que le dio codornices y también le dio pescado, ¿sí? Con el maná que dejó de caer, ¿sí? Tampoco pidieron agua durante el resto de la travesía. Veamos esta sublime semblanza, ¿sí? Éxodo 17:6 dice, he aquí, yo estaré delante de ti sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Nota importante, Dios dijo que saldrían aguas, no dijo agua, sino muchas aguas, ¿sí? ¿Qué clase de río vio el profeta Balaam cuando dijo en el libro de Números capítulo 24 versículos 5 al 7, cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel, como arroyos que están extendidos, como huertos junto al río? Qué maravillosa expresión de parte del profeta Balaam cuando Balac pedía que los maldijera. O como dijo el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 10 versículo 1 al 4, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual. Mucha atención a lo que sigue, porque bebían de la roca espiritual, dice, que los seguía, y la roca era Cristo. Gloria a Dios, ¿sí? Amados hermanos, Cristo es la roca de Horeb, que desde ese tiempo sigue brotando agua de vida, saludable para ti, y es tanta agua como un río. Ellos no hubieran llegado por sí solos a la tierra prometida, a la tierra santa, pues la distancia que hay de Ramsés o Sucot, lugar donde fueron ubicados por José por instrucciones del faraón, hasta Jericó es de aproximadamente 1100 millas, o sea, 1700 kilómetros de distancia. Saquen sus cuentas. Esto sin contar que caminaron el doble del recorrido por el desierto, después de haber rechazado la tierra que Dios les había dado, pues cabe hacer mención que ellos ya habían llegado a Cades Barnea, o sea, ya la entrada para la Tierra Santa, y esta ciudad estaba a tan solo 70 millas, o sea, a 100 kilómetros al sur de Hebrón. Ya estaban a 100 kilómetros del sur de Hebrón, y un poco más adelante, a 50 millas, o sea, 70 kilómetros, estaba Beerseba. O sea, estaban a tan solo 2 días de camino para llegar a Jerusalén, la tierra prometida. Habían llegado caminando tranquilamente, ¿sí? Los israelitas pasaron casi un año en las grandes llanuras del Sinaí, al pie del monte Horeb. Allí fueron enseñados a vivir bajo la ley de Dios. Ojo,
bajo la ley de Dios, no bajo la ley de Moisés, ¿sí? El tiempo me ha ganado, mañana continuamos con esta enseñanza, ¿verdad? Que Dios les bendiga. Soy Juan Carlos Muñoz. Nos vemos hasta mañana.